Amén, iglesia. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 al 4. Luego nos saltamos a los versos 7 y 9, y de ahí nos saltamos a los versos 12 hasta el 20, ¿ok? Éxodo 20, 1, 4, 7 y 9, y luego al 12, 20. Cuando estén listos con un amén. ¿Lo tenemos todos? Lo tenemos todos. Ok. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Ahora versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometerás asesinato, no cometerás adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano, y gracias por mantenerse de pie durante la lectura. Hay una historia, cuenta una historia, que había un granjero que trabajaba con sus tierras, y un día se le aparece un inspector del gobierno. Necesitaba revisar que todo estuviese en orden, que todo estuviese a código, y llega el inspector y se baja y dice: voy a inspeccionar su terreno para asegurarme que no haya ningún problema ni nada mal hecho. El granjero le dijo: muy bien, no hay ningún problema, adelante. Solo le dijo: solo le pido un favor, por favor, no se meta al campo de atrás. Le pido algo, no se meta al campo de atrás. El inspector sacó su placa medio ofendido porque el granjero le dijo: no se meta en el campo de atrás. Y le dijo: ¿ve usted esta placa? Esta placa indica que yo tengo autoridad para inspeccionar donde yo quiera. Usted no me puede prohibir la entrada a ningún lugar. Ok, dijo el granjero: está bien, si es lo que usted quiere, adelante. El granjero continuó haciendo sus cosas y dice que en eso escuchó unos gritos de desesperación. A él, al acercarse al lugar, al campo de atrás, vio que era el inspector en la parte de atrás siendo perseguido por un toro.
muy bravo, que lo estaba correteando por todo el campo, y que a gritos de desesperación el inspector decía: ayúdame, ayúdame, ven a ayudarme. Y el granjero decía: yo no me voy a meter, pero muéstrele usted su placa. ¿Creen ustedes que la placa le ayudó al inspector? Esto se le conoce, hermanos, como el modus operandi del humano, el modo de operación humana. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la inclinación como humanos a rechazar lo bueno, aquello que es bueno para nosotros. ¿Pero por qué? Y aquí es donde es modo de operación, modus operandi humano. ¿Sabe por qué? Porque no solo rechazamos lo que es bueno para nosotros, sino que nosotros mismos nos creamos nuestras propias reglas. Nosotros mismos nos creamos nuestras propias maneras de vivir. Nosotros mismos nos creamos lo que deben de ser las cosas. En esta ocasión, en esta historia, sea cierta o no, puede ser una ilusión, pero nos hace ver que muchas veces tú y yo entramos a lugares o entramos a la vida, más bien a la vida, como si fuéramos dueños de la vida. Y a veces utilizamos que yo tengo dinero, o que yo tengo tal trabajo, o que yo tengo tal grado social, o yo tengo una familia que me apoya, o yo tengo esto, y creemos que el por tener algo nos pertenece la vida. Nos creemos los dueños. Y aun cuando Dios va diciendo: no, 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 al campo de atrás no, 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 por esa puerta no, 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 por allá no. Y ¿saben lo gracioso de todo esto? Es que a veces en nuestra mentalidad humana, como forma nuestra mente, como obra, decimos: es que fue Dios abriéndome puerta. Nosotros creemos que las puertas no se pueden abrir solas. Nosotros creemos que solo Dios es el que puede abrir puertas. Mi hermano, qué equivocados estamos, porque también el mundo puede abrir puertas. También Satanás puede abrir puertas. Y nosotros a veces tomamos decisiones a nuestra manera, con nuestras reglas, con nuestros propios mandamientos, porque fue Dios. O aún más allá. Y esto me ha sucedido a mí, iglesia, donde muchas veces oramos por algo. Quiero que el Señor intervenga de alguna manera en mi vida. Quiero que obre, quiero que me aclare en qué decisión tengo que tomar. Y supuestamente yo estoy orando, pero yo ya estoy trabajando en lo que yo quiero hacer. ¿Verdad que sí? No, es que yo estoy pidiéndole a Dios, estoy orando para que sea la voluntad de Dios, pero ya estoy acá yo metiendo mis propias manos. Modus operandi del humano, nuestra manera de funcionar. El día de hoy, iglesia, continúo con la serie que hemos estado viendo, Éxodo. Y es que Dios, iglesia, o aprendemos. Literalmente Dios nos quiere hablar, nos ha estado hablando. O entendemos, o realmente no entendemos y nos perdemos, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque Dios conecta todo. Y saben que, iglesia, y hoy con autoridad lo puedo decir y con confianza en mi corazón, es que Dios sí está con vida nueva. Dios sí está aquí presente. ¿Saben por qué, iglesia? ¿Saben por qué? Porque no nos comunicamos. Tal vez no hablemos y Dios conecta las mismas piezas, el mismo tema, las mismas predicaciones, los mismos cánticos. Dios lo trae en una misma armonía. No me venga la gente a decir que Dios no está en vida nueva, porque Dios sí está en vida nueva. Dios sí está presente. Dios está con sus líderes. Dios está con su pueblo. Dios está presente. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, nosotros pensamos en qué, iglesia. ¿Qué piensan? Yo les digo 10 mandamientos. ¿Ustedes qué piensan? Díganme. Yo les puedo decir lo que yo pienso. Dígame, mi hermano. Órdenes, ¿qué más? Reglas, ley, obediencia. Pensamos en un set de reglas que debemos memorizar y seguir. Honestamente, estamos en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se saben de memoria los 10 mandamientos? Levante su mano.
ok, de memoria, ok. Yo desde pequeña, desde una edad corta, a mí me forzaron, podemos decirlo de cierta manera, a memorizarme los 10 mandamientos. Me los tenía que aprender. Y por un tiempo largo, iglesia, yo desde pequeña, porque Dios de alguna otra manera me ha dejado despertar de una temprana edad, puedo decirlo. Y desde una pequeña edad, al aprenderme yo los 10 mandamientos, iglesia, yo crecí mucho tiempo pensando que si yo cumplía esos 10 mandamientos era una buena cristiana, que si yo cumplía cada uno de ellos yo me iba al cielo, porque ya estaba hecho, ¿verdad? Eran los 10 mandamientos. Y yo misma, hermanos, desde una edad corta, yo luchaba conmigo. Yo me acordaba: honra a tu padre, a tu madre, ok, no codicies, alma, no codicies. Pero, hermanos, mientras que transcurrían los días, me daba cuenta que tal vez un día no mentía o no robaba, pero ese mismo día ya me estaba olvidando de Dios. O tal vez otro día pasaba y tal vez no codiciaba, pero ya estaba usando el nombre de Dios en vano. Y qué frustración ocasionaba para mí, iglesia. Imagínense, una niña, le estoy hablando de una niña de alrededor 5, 7, 6 años hasta los 10, tratando de vivir una vida de acuerdo a los 10 mandamientos. Era algo frustrante. Yo decía: nunca voy a llegar al cielo. Nunca. ¿Quién va a cumplir los 10 mandamientos, iglesia? El día de hoy yo vengo a traerte una mentalidad mucho diferente de lo que son los 10 mandamientos. Hoy vengo a demostrarte que la ley liberta. Hoy vengo a demostrarte que la ley no esclaviza, como muchos dicen por allí. La ley trae libertad al que ya es libre. Al que ya es libre. No vamos a ir mandamiento por mandamiento, ¿ok? Porque no tendría el suficiente tiempo de ir. Pero voy a dar una amplitud de lo que fueron los 10 mandamientos y cómo yo lo estudié y qué significan realmente para nosotros. Pero antes de continuar con los 10 mandamientos, quiero que repasemos lo que hemos estado viendo los últimos domingos. ¿Cuántos de ustedes se preparan a venir al culto, hermanos? Amén, ok. Tal vez es algo en que tenemos que enseñar a la congregación, el realmente prepararnos para los domingos, porque tú y yo tenemos una labor de prepararnos antes de llegar aquí. Primer domingo que tocamos la serie de Éxodo, ¿de qué se predicó? Amén, Dios no se ha olvidado de mí. Y hablamos de qué, ¿de qué habló el pastor, hermanos? Del llamamiento de Moisés. Tan y llegamos a la Pascua, Cris. Del llamamiento de Moisés y cómo Dios escuchó los gemidos del pueblo y decidió obrar. Primer domingo de la serie. Segundo domingo de la serie, ¿qué fue? Un pueblo preservado. Señales de un pueblo preservado. Y hablamos de qué? La Pascua. Y hablamos de cómo Dios estuvo con su pueblo y guardó a su pueblo. Tercer domingo, ¿de qué se habló? Dios pelea, amén, mi hermana. Dios pelea por su pueblo. Y tocamos ¿qué? El mar. Cuando Dios decide abrir ese mar en dos y ese pueblo pasa en seco, es que Dios es tan maravilloso. Y el último domingo, el domingo pasado, y este debería estar más fresco. Oh sí, perdón, cuarto domingo, ¿cuál es? Provisión divina, correcto. El maná que Dios mandó. Y ahora sí, el último domingo, domingo pasado, ¿cuál fue el tema? Cristo es la peña. Cristo es nuestra peña. Y cómo Dios hizo brotar agua de una roca y darle agua a todo un pueblo malagradecido, caprichoso, enojón, dudoso. Aún así la mano de Dios se muestra. Hoy vamos a estar moviéndonos bajo el tema una nueva identidad. Porque a lo largo de estos domingos, iglesia, hemos estado profundizándonos en el milagro que Dios hizo con el pueblo de Israel.
Él, como pudimos ver, Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel. Y Dios escucha nuestro clamor. Dios nos salva y Dios nos preserva. Dios pelea con nosotros y crea caminos donde no los hay. Dios provee nuestras necesidades a pesar de nuestra ingratitud y de nuestras quejaderas, y sacia toda necesidad de nuestra alma, calma toda sed que tú y yo tengamos. Pero entonces, ¿qué? ¿De qué manera tú y yo respondemos a lo que Dios ya hizo en nosotros? A lo que Jesús dio y lo que al Espíritu Santo obra en nosotros. Porque es hermoso recibir toda bendición de Dios, ¿verdad? Es bello recibir las bendiciones de Dios. Es hermoso saber que no nos deja. Es maravilloso saber que el Cordero nos salvó y nos purificó. Y que no solo eso, sino que también nos preserva. Es calmante saber que el poderoso pelea por nosotros. Y es hermoso y hay esperanza saber que Él proveerá toda necesidad. Pero ¿de allí qué? ¿De allí qué? ¿Solamente recibimos? Solamente recibimos las bendiciones de Dios en nuestra vida y ya. Todo lindo, todo hermoso, todo bello. Quiero que vayamos, abran sus Biblias. Capítulo 19, un capítulo antes. Versículo del 4 a 6. Porque por esta razón Dios dio sus mandamientos. Dios dio su ley. Capítulo 19 de Éxodo, versículo del 4 a 6. Vamos a leer. Ay, bendito, tengo una calor. ¿Ustedes no tienen calor, hermanos? Yo me estoy asando. Dice de esta manera: ustedes vieron. Y es que, hermanos, aquí es donde Dios hace sus tremendas conexiones. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ve al verso 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Aquellos que estuvimos aquí el miércoles, ¿qué verso nos recuerden los que estuvimos el miércoles? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las obras de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿No? ¿Verdad que sí? ¿Y qué no se concentró Christopher en el sacerdocio el miércoles? Hermano, es que Dios es asombrante. Y ahora viene Dios y nos recuerda una vez en el Antiguo Testamento, no solo en el Nuevo. Desde el Antiguo nos recuerda y nos dice: ustedes son ¿qué? Una nación de sacerdotes y una nación santa. Santa. Ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. Es que Dios es maravilloso. Dios quería y continúa queriendo un pueblo diferente. Él quiere un pueblo que se distinga, un pueblo separado, un pueblo con una nueva identidad en Él. Es lo que Dios quiere. Vemos que el pueblo de Israel había salido, bueno, desde antes Dios estaba obrando. Salen, llegan al desierto, se quejan. Dios provee, Dios continúa obrando, Dios continúa hablando, pero aún como que no hay una identidad en ellos. Como que todavía andan medios perdiditos los hermanos aquí. Como que todavía no entienden cuál es su función. Y Dios dice: ahora yo voy a establecer mi ley con ustedes, para que ustedes entiendan que son mi pueblo y yo soy su Dios. Al estudiar este pasaje, iglesia, aprendí que muchas veces hemos malinterpretado lo que son los 10 mandamientos, porque lo vemos como un set de reglas para cumplir y llegar al cielo, como yo lo vi.
¿Y cuánto cristiano aún no vive, aún en nuestras iglesias, creyendo que por hacer buenas obras, creyendo que por cumplir los 10 mandamientos te vas a salvar? Los mandamientos no te salvan. El único que te salva es Cristo. Es Cristo Jesús. Los mandamientos nos salvan, y esto yo lo aprendí. Y saben, más allá, la palabra real de mandamiento, inclusivemente la Reina Valera lo trae con esa palabra. Dice que abre el verso 20, la palabra donde dice instrucciones. La Nueva Traducción, verso 21, la Nueva Traducción dice instrucciones. La Reina Valera dice palabra. La verdadera palabra en hebreo, esta palabra quiere decir decalogoi, que quiere decir 10 palabras. Es Dios, ni Moisés ni Dios utilizan la palabra mandamiento. Después, cuando se va traduciendo al español, se utiliza la palabra mandamiento para tratar de entender esto, pero realmente solo son 10 palabras, 10 representaciones de lo que el pueblo de Dios debía de hacer. Es por eso que se le conoce a este pasaje como el decálogo, porque son 10 palabras que Dios le da a su pueblo. 10 representaciones de cómo tú y yo debemos de vernos como cristianos, debemos de vernos como su pueblo. Dice el versículo 1: yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavos. Mi hermano, estos 10 mandamientos no comienzan con tú y yo haciendo algo. Si se fijan, comienzan con Dios haciendo algo. Si se fijan en eso, bien, Dios pudo haber empezado: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Pero no comienza así. Dios comienza diciendo: yo soy tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. ¿Ven eso tan poderoso? No comienza contigo, no comienza conmigo. Hermano, quitémonos ya esa mentalidad que por muchas cosas que yo haga, eso me va a llevar al cielo, porque no es eso lo que te salva. Quien te salva es Cristo. Tú no solo te rescataste, quien te rescató fue Dios. Creemos que venir los domingos ya nos salvó. Creemos que el venir a la iglesia o decir yo soy parte de tal iglesia ya me hizo una nación santa. Creemos que venir a los estudios bíblicos ya estamos salvados. Las obras nos salvan, pero más adelante voy a hablar de las obras, porque también mucha gente malinterpreta el término de que las obras no nos salvan, a llevarlo a una vida de libertinaje. Así que ahorita voy a hablar de eso. Pero aquí, antes de continuar, yo quiero que tú y yo entendamos que quien comienza la historia contigo es Dios. Quien comienza el proceso de transformación es Dios. Dice Dios: yo te saqué de la tierra de Egipto, y le recuerda su vieja identidad, donde eras esclavo. Ellos se daban el lujo de decir en el desierto: es que allá comíamos carne, allá tan siquiera hubiéramos tenido una tumba donde morir. ¿Sí se acuerdan de eso? Lo estuvimos viendo. Y Dios viene y les dice: olvídate de lo que tú dices que tenías. Tú eras un esclavo. Eras un esclavo, y yo te saqué. Iglesia, nosotros éramos esclavos. Olvídate de que es que allá en el mundo no tenía tanto problema. Por favor, allá había problemas y muchos más, pero nuestra mentalidad ciega no podía ver eso a nuestro alrededor. El enemigo, mire, nos tenían en las garras así, y nosotros: es que allá no había problema, es que allá todo era mucho mejor. Dios nos recuerda: allá eran esclavos, pero yo te saqué. La ley no fue dada como un medio de salvación, pero bajo la ley, mis hermanos, tú y yo podemos entender que el poderoso y el santo es Cristo. Fue dada para darles una nueva identidad. Fue dada para que fuesen el pueblo de Dios. Antes eran los hebreos, los esclavos, los oprimidos, los olvidados, pero ahora, miren esto tan maravilloso, eran el pueblo de Dios.
Dios. Antes tú y yo, ¿qué éramos? Los borrachos, la mentirosa, los drogadictos, los chismosos, los que buscan pleito, el orgulloso, los altaneros, los que roban. Antes, ¿qué tanto éramos? Pero ahora Dios nos ha hecho, ¿qué? Sus hijos, los mal hablados. Nos ha hecho su pueblo. Es que nosotros no entendemos. Mire, hermano, ahora en día hay una gran cultura de que vivimos bajo la gracia. Es que ahora vivimos bajo la gracia, ya no importa la ley. Vivimos bajo la gracia. Y sí, vivimos bajo la gracia, porque si no fuese por Jesucristo, tú y yo ni aquí estuviéramos, ¿ok? Si no fuese por Jesús, tú y yo ni aquí estuviéramos. Y aún nos sentimos nosotros muy cómodos de, ¿sí me entiende?, de recostarnos, hasta a veces quedarnos dormidos aquí, ni prestar atención en la iglesia. No lo vemos como un privilegio, lo vemos como algo cotidiano. Pero si no fuese por Jesús, iglesia, ni aquí estuviésemos parados, ¿ok? Pero hay una cultura anti-ley, que vivimos bajo la gracia, la ley ya no importa. Incluso hay denominaciones que ni el Antiguo Testamento lo ven, porque solo vivimos. Yo no vengo a hablarte de iglesia, yo vengo a hablarte de que ese pensamiento se le conoce como el pensamiento antinomiano. Y es antibíblico, porque es antiley. Porque ¿qué dice Romanos 7:7? Dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiese sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codicies. Iglesia, no podemos caer en esas trampas. Es que vivimos bajo la gracia, Dios todo los perdona. Mira, es que la ley tiene 3 usos en nuestra vida. Número 1, revela el carácter de Dios. Revela que Dios es santo, que revela que Dios es poderoso, revela que Dios es el Dios de todo. 2, la ley también es utilizada para que yo pueda ver lo imposible que es llegar a Dios y que corra a sus pies por mi vulnerabilidad. Díganme ustedes, ¿alguien de aquí cumple todos los 10 mandamientos? Yo no. Y les digo, yo por años intenté, a la misma vez los 10, por años intenté cumplirlos. Pero si yo no tuviera la ley, si yo no tuviera esos 10 mandamientos que me reflejan todas esas áreas donde estoy mal, ¿cómo entonces yo correría a Jesús y decirle: Jesús, te necesito para que me santifiques? La ley nos muestra que tú y yo no podemos llegar a Dios, pero por medio de Cristo Jesús sí podemos. 3, la ley también es utilizada para frenar el pecado, la conducta del hombre en la sociedad. Y 4, la ley nos apunta a Jesús. ¿Por qué Jesús, hermanos? ¿Por qué Jesús? Porque Él perfectamente cumplió la ley. Él es el único que perfectamente, hasta la tilde, cada parte de la ley, Él la cumplió. Ahora, mis hermanos, podemos ver que los mandamientos, los 10 mandamientos, revelan 4 cosas a nuestras vidas. Cada uno de ellos, número 1, es revelación. Es una idea de lo que Dios es. Número 2, es una confrontación. Nos confrontan con nuestro pecado. Especialmente cuando vamos por esos versos: no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no tomarás. Como que nos van confrontando. Dime que no, ¿verdad que sí? Nos va confrontando. Número 3, nos da una instrucción. Iglesia, los 10 mandamientos nos instruyen. Cada uno muestra un nuevo camino a seguir. Cada uno de los 10 mandamientos, por último, es una promesa. Que debido al nuevo pacto, Dios promete ahora que escribiría su ley. ¿En dónde? En nuestros corazones. Iglesia, ni sabemos dónde Dios tiene escrita su ley. Dios dijo que Él escribiría la ley en nuestros corazones a través de ese nuevo pacto.
Los 10 mandamientos no son un set de reglas para limitarnos. Los 10 mandamientos no son instrucciones para saber cómo salir de Egipto. Son reglas para que la gente libre permanezca libre. Los 10 mandamientos no fueron dados para que podamos ganar la salvación. Más bien, la salvación no es una recompensa de obedecer. La salvación es la razón de obedecer. Vean ustedes eso, no es una recompensa de obedecer, es, mis hermanos, la razón para obedecer. Qué malagradecidos somos, iglesia. Somos unos malagradecidos, porque si entendiéramos la salvación, obedeceríamos. No es nuestra razón. Por lo tanto, andamos como si no tuviéramos dueño. Andamos con nuestro modus operandi, arreglando mis propias reglas, acomodando mis propias reglas, porque yo soy mi dueño. Sebastián Franz, el pastor de la iglesia Volviendo a la Esencia, tienen un podcast. Inclusivemente esta semana lanzaron este podcast, y él compartía una frase que decía: la salvación es por gracia y no por obras, pero las obras demuestran quién realmente ha sido salvado. La salvación, y es por eso donde yo les digo, porque mucha gente se agarra, es que vivimos bajo la gracia, ya no vivimos bajo la ley, eso ya no aplica a nosotros. Pero la salvación es por gracia, claro que sí, y no por obras, pero las obras demuestran quién realmente ha sido salvo. Porque si tú realmente y yo hemos sido salvos, hemos adoptado una nueva identidad. Si tú y yo realmente hemos sido salvos, hemos adoptado el ser hijos de Dios. Si tú y yo realmente hemos sido salvos, nuestra vieja vida quedó atrás. Cuando nos aferramos a ciertas conductas de la vieja vida, y mi hermano, analiza tu propia vida, porque si te estás aferrando a algo que va en contra de la palabra de Dios, mi pregunta para ti sería: ¿realmente eres salvo? Porque las obras no te van a salvar, pero las obras son evidencia de que eres salvo. Esa pregunta de ¿cómo sé que yo soy salvo? Revisa tus obras. Tus obras te dirán si eres realmente salvo. Analiza tu vida, porque tú puedes venir muchos domingos aquí a la iglesia, podemos venir muchos domingos aquí y continuar sin la salvación de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando tú y yo rechazamos la ley de Dios? ¿Escucharon el pasaje que leyó nuestra hermana Virginia? ¿Cómo se titulaba, iglesia? No venimos listos al culto. Los obreros, ¿qué? Malvados. Los obreros malvados. Y cuenta la historia. Jesús decide dar una parábola, y fíjense bien ya en qué momento de la Biblia se está narrando esa historia, ya casi cerca de su muerte de él. Y dice, cuenta la parábola, que un hombre decidió que rentar su viña a estos trabajadores, y él se fue, y ellos trabajaban como querían, pero al momento de él regresar a pedir su parte, mandó a unos siervos. ¿Y qué hicieron con los siervos? Los mataron. A otro lo apedrearon. ¿Y qué dice el dueño? Porque miren, ni siquiera ellos eran los dueños. A veces nos creemos los dueños y no somos ni siquiera renteros, mis hermanos. ¿Qué dijo el dueño? Voy a mandar a mi hijo. ¿Por qué? Porque a él sí lo van a respetar. A él sí lo van a respetar. Él sí va a poder conseguir el dinero. Y lo respetaron. Más bien dijeron: matémoslo y consigamos su herencia, y esto será nuestro. No tendremos que pagar, no le deberemos nada. Estaremos nosotros a cargo de este jardín, de este viñedo. ¿Sabe a qué? Allí Jesús los comparaba a los fariseos, y nosotros decimos: es que los fariseos eran tan así. Pero sabes que tú y yo somos así. Nosotros somos los obreros malos. Tú y yo somos los obreros malos.
Porque vino Jesús, dejó su ley, vino Jesús, dejó su amor, vino Jesús, dejó su gracia, vino Jesús, dejó su perdón. Y aún así tú y yo nos creemos dueños del viñero. Aún así tú y yo nos creemos dueños de la vida. Tú y yo nos creamos nuestras propias reglas para vivir este mundo. Queremos vivir por nuestra propia fuerza, por nuestra propia sabiduría. Tú y yo, iglesia, somos los obreros malos cuando no aceptamos la ley de Dios. ¿Y qué le pasaba a los obreros malos? ¿Cuál iba a ser su castigo, hermanos? Iban a ser destruidos por la piedra. Hermanos, y eso que se leyó la lectura hoy, por la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Jesucristo. Dice, por esa misma piedra que ustedes rechazaron, por esa misma piedra tropezarán y los aplastará. La ley invita a la obediencia para producir fruto. El fruto del reino. El fruto que colma, que sostiene, que crea una comunidad y produce esperanza y alegría en abundancia. Este es el fruto por el cual tú y yo nos esforzamos. La esperanza por la cual vivimos. La ley que sostiene y eleva el fruto del reino de Jesús. En esta hora, para cerrar, mi pregunta para ti sería: número 1, ¿has aceptado la nueva identidad de Jesús? Porque puedes seguir caminando en el desierto con el resto del pueblo, pero ¿has aceptado la nueva identidad de Jesús? Y mi segunda pregunta sería, iglesia, ¿qué has hecho con el hijo del dueño? ¿Qué hemos hecho con el hijo del dueño? Y es que, iglesia, vemos los 10 mandamientos y lo vemos como algo imposible, pero de ahora en adelante, iglesia, cada vez que yo vea los 10 mandamientos diré: gloria a ti, mi rey, por dejarme ley que me muestra quién eres tú, por dejarme una ley que me demuestra quién soy yo, un vil miserable, una ley que me demuestra mi pecado y una ley que me deja correr a ti.